por Oriental 770 AM. Junto a Walter Rotella, estamos presentando Café y Palabras. Hoy nos visita virtualmente desde Resistencia, provincia del Chaco, Argentina, la escritora y periodista María Laura Riva. Ella nació en Buenos Aires en octubre de 1965, se radicó en Corrientes, otra provincia argentina, desde el año 1994. Y en 2007 emigró a Cuba y vivió en La Habana hasta enero del 2015. Año en que regresó a Corrientes para luego trasladarse a vivir a Resistencia, capital de la provincia del Chaco. Para los que no conocen la región del nordeste argentino, digamos que entre las ciudades de Corrientes y Resistencia hay apenas 20 kilómetros. Por ende, muchísima gente vive y trabaja a caballo entre ambas capitales. Y se vive una atmósfera particular, más allá del calor, por momentos agobiante, en una zona con peculiar movimiento cultural. María Laura escribe textos periodísticos, poesía, cuentos y novelas, y además es compositora de canciones. De hecho, algunas de sus letras fueron parte del disco de la cubana Ivette Cepeda. También compuso letras de canciones para la compositora cubana Adiané Pereira. Esta última obtuvo el premio Cuba Disco 2012 Música Pop con el CD del Viento Soy, cuya letra pertenece a María Laura Riva. Ha recibido reconocimientos en concursos de poesía, en varios de los cuales obtuvo el primer premio. Participó de varias antologías. Esta información la volcaremos en el blog de Café y Palabras. Podemos agregar que es licenciada en Ciencias de la Religión, estudios que realizó en su estadía en Cuba. Como periodista, trabajó en el diario El Otro, colaboró con la revista de Derechos Humanos y también para el diario digital momarandú.com. En 2014 recibió el primer premio en periodismo, género entrevista, revista de cultura, Videncia, Ciego de Ávila, Cuba. Mencionemos algunos títulos de sus publicaciones en momarandú.com. La vieja Cambicha, esa vieja adorada de San la Muerte. Guarichera y querible, 2019. Las vidas en el Mariscal, 2018. Jesús en la historia, un hombre de un antes y un después. Vuelve la incertidumbre por la continuidad del Centro Cultural Siete Corrientes, El Flotante. Kilómetro 11, el sitio incierto del nacimiento de un himno, de 2018. Hablar de Malvinas en las aulas, tatuarse las islas en el antebrazo, de 2018 también. La Biblia con ojos de mujer, también de 2018. Y por último, mencionemos Cuando los mitos no son creencias del pasado, del 2017. Hay muchos más. Los libros publicados hasta la fecha por María Laura son, en 1998, No me dejes dormir, un libro de cuentos. En el año 2000, Lágrimas negras, una novela. 2016, Che, mataron al enano, de Editorial Cram. En 2018, Un zapucay en la nieve, de Editorial Cram también. En 2018, Ella sin nombre, novela negra. Ya le estamos preguntando, ediciones momarandú.com, y la segunda edición fue del 2022, editada por Librería de la Paz. En 2020 publica Hoja en negro, Editorial Aldo. Y en 2023, Cascarita de huevo era su cuerpo, Crónica de un derrumbe, Impresiones Cram. Bienvenida ahora sí, María Laura Riva, a Café y Palabras. Hola.
Buenas noches. Gracias por compartir este espacio. A ver, hola, ¿se me escucha? Sí, perfectamente. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias, Walter, por buscarme y entrevistarme. Muchísimas gracias por esta invitación. Es un placer poder compartir este momento, esta entrevista. Y bueno, vamos a adelantar algo, solo un segundo que se me corrió acá el texto. Y bueno, lo que quería decirte es que también nos está escuchando la escritora que tú seguramente la recuerdas, Indira Córdoba, ¿sí? Ella está escuchando el programa, sí. Te mencionó, ha dicho la admiración que siente por ti y envía saludos a gran gestora cultural y maravillosa escritora. Me lo dijo hace unos minutos por WhatsApp. Que es un amor. Una ecuatoriana, es muy internacional acá estamos, Uruguay, Argentina y Ecuador. Sí, claro que sí, y ha vivido muchos años en Argentina también, y sí. Bueno, así que también recordar que ella ahora el 2 de junio inicia un nuevo taller de escritura creativa, y vamos a estar dejando información más adelante en el blog. Y bueno, María Laura, quisiéramos en este programa, solemos querer conocer sobre los inicios de quien escribe, sobre ese proceso, en este paso de la creación a la publicación. ¿Cómo surge la escritora que hay en ti? Bueno, a ver, para hablar de la escritura, en mí me tengo que remontar hace muchos años, muchos años, porque de chiquita yo ya tenía claro que quería ser escritora, desde muy pequeña. Es más, cuando yo comencé a escribir en la escuela, el primer poemita que hice se lo hice a mi mamá. Pero me lo acuerdo como si fuera hoy, que yo le puse las palabras que sabía, ¿no? Entonces le puse a mi mamá, la tenían que operar de vesícula, por tanto iba a estar alejada de mi casa, y para mí eso era terrible. Claro. Yo era la del medio, y entonces le escribí un poema: mamá querida, sos mi bandera blanca y celeste, mi flor preferida. Ese fue mi primer poema. Mirá, impresionante. Así que a partir de ahí siguió la escritura, o sea, ya uno se envicia y no se va más. Genial, qué bueno. Yo te voy a pedir, si tienes a mano, si puedes leernos algún poema o un breve texto para iniciar. Más adelante te pediré otro si se puede. ¿Sí? ¿Tienes algo para poder leer? ¿Puede ser? A ver, hay la poesía es algo que comencé a escribir y ya hace bastante tiempo que no escribo poemas, y estoy más abocada a la prosa. Ajá. Pero tengo el último libro de poesías que escribí, fue Hoja en Negro, precisamente. Y a ver, un poema, ¿te leo? Perfecto. A ver. Sí, perfecto. De Hoja en Negro. Bien. A ver cómo vamos. A ver, dice: tengo un dolor que de tanto doler llora quebrado, un dolor sonámbulo, insomne. Ahora que me duele el lado izquierdo como a un Cristo vivo lanceado, ahora que no tengo pies para correr detrás de las manos que maldicen, detrás de las palabras que enfurecen, detrás del espanto repetido tantas veces, ahora que desgarro la lección que nunca aprendimos, me detengo y escucho el vocerío de los que tironean del cuerpo de un lado y de otro, el aullido fatal del cuerpo que se va partiendo de un lado y de otro, como el jirón del resto de una bandera que duda en recordar cuándo flameó. Aquí nadie muere con gloria como en el himno. Nos morimos de hartazgo, nos morimos partidos, nos morimos hundidos, nos morimos solos, nos morimos con vocación, nos morimos de hipocresía. Nos morimos siempre teniendo la razón, nos morimos desconociéndonos, nos morimos como decimos que no nos gusta morir, separados. Tengo un dolor tan despoblado que el suelo que piso es un país que urubica y lo siento tanto.
no consigo abrazarlo. Bueno, ese es uno de los tantos que está en Hoja en Negro. Hoja en Negro, de editorial Aldo Caston, ¿está bien? ¿Editor? Sí, sí, desde Bien. la editorial Cram, sí. Del 2020. Así escuchábamos entonces Hoja en Negro, un texto del libro Hoja en Negro en la voz de María Laura Riva. Acabamos de mencionar en la entrada que tu primera publicación fue allá por el 2016. Hablaremos de ella en un momento, pero ¿publicaste antes en antologías, puede ser? Sí. Mi primer libro fue un libro, o sea, antes de la primera publicación fue una colección de poesía en Paraguay, Asunción. Ajá. Luego, en mi primer libro fue un libro de cuentos, No me dejes dormir, Uh-huh. que se editó también en Paraguay. Y no me dejes dormir es un libro que amo, es mi primer libro, lo amo por la inocencia y por la frescura que tenía. Claro. La espontaneidad. Horriblemente, si uno lo lee ahora, digo, Dios mío, la gramática, por favor, pero me sigue gustando en cuanto a lo que trae el texto, los diferentes cuentos. Claro. Ese fue mi primer libro en 1996. Bien. No me dejes dormir, libro de cuentos. Uh-huh. Y después sí participé en distintas antologías y demás. Claro. Tú escribes poesía, narrativa, textos periodísticos, pero creo, según leí, que te gusta mucho ese punto medio de texto periodístico y literatura que se conjuga en las publicaciones, por ejemplo, de 2016, Che, mataron al enano, y también en la del 2023, Cascarita de huevo era su cuerpo, crónica de un derrumbe. Sí. ¿Qué es esto de crónica narrativa? ¿De qué tratan estas publicaciones? A ver, es periodismo escrito, el hecho es real, hay investigación, no hay mentira, no se le miente al lector, no se ficcionaliza, no es una ficción histórica. Claro. Es una crónica narrativa, es un hecho que sucedió. Imaginemos, un hombre muere en este momento en la puerta de la radio, viene la policía, llama a la ambulancia y se lo llevan. Ese es el hecho. Claro. Eso existió. Se puede hacer ficción histórica y yo te invento todo un contexto y una historia, o investigo. Entonces investigo, o sea, si hago una ficción histórica, digo, el hombre se emborrachó porque tenía una pena de amor y se emborrachó y se suicidó en la puerta de la radio porque fue a reclamar no sé qué cosa. Claro. Eso es una ficción histórica, o sea, te cuento que algo que pasó realmente, pero te invento todo un contexto. Ahora, cuando es una crónica narrativa y está el periodismo, es la unión del periodismo con técnicas literarias, yo investigo a ver qué pasó. No, ese hombre estaba siendo perseguido por tal persona. Cuando llegó a la radio para reclamar, antes de entrar a la radio, pasó un sicario y lo mató, lo asesinó, está en el juzgado, la causa se transmite en el juzgado tal y tal y tal, lo que él iba a denunciar era tal cosa. Claro. O sea, te digo la historia, pero te la cuento con técnicas literarias. Claro. Es decir, le doy vida, es como digo, te lo pongo bonito, te cuento una historia de nació, creció, se reprodujo y murió, te lo cuento con las técnicas de suspenso, de acción, de como, salvando las distancias, pero como ha hecho Rodolfo Walsh en la Argentina, con Operación Masacre, que es considerada una de las primeras crónicas así de ese tipo, crónicas narrativas, que se pelea el puesto con Estados Unidos, que dicen que es A Sangre Fría de Truman Capote. Dos libros fascinantes. Pero bueno, el tema es eso, ¿no? O sea, a mí no me gusta la crónica de esta, ¿no? Bueno, a las 14:15 entraron a votar, a las 12:15, a las 12:20 salieron de votar, a las 12:30 se fueron a su casa a comer. Eso es aburridísimo para mí. Entonces yo tengo que contar eso, pero ¿qué hay? Entró a votar el primer candidato de tal parte y una mujer justo se le acercó y le entregó una flor. O sea, ver todo lo que hace un periodista. Observar, escuchar,
oler, sentir, todo lo que hace un periodista con los 5 sentidos De abiertos, raza. explorando toda la situación y volcarlo y escribirlo, que nada pasa inadvertido, cada detalle recobra importancia. Ujú. Y eso escribirlo con las técnicas de la literatura, de la narrativa, ¿no? Claro, claro. Así que eso sería Ahí está. más o menos Sí, sí. una crónica narrativa. Ahí está. Y bueno, pero por ejemplo, en el caso de Che, mataron al enano, es Ujú. un texto que nos refiere a un tiempo de hace unos años atrás, Sí, y es muy distinto Es- del es caso de- de Cascarita de Huevo, ¿no? claro. Es más reciente. El de Che mataron al enano es la muerte, el asesinato de un estudiante de medicina Ujú. en 1969, cuando Argentina atravesaba por una de las tantas dictaduras que tuvo, que era la de Juan Carlos Onganía. Onganía, sí. Tuvo un movimiento de estudiantes y demás, se convirtió en una gran movilización nacional y bueno, inicia en Corrientes con el correntinazo, luego se Claro. vuelcan diferentes provincias cada vez más grandes hasta que finalmente es derrocado bueno, el usurpador también Sí. de turno, que era Juan Carlos Onganía. Onganía. Pero Y ahí piden reprimir a esa multitud, y ahí estaba este Ujú. estudiante, ¿no? Participa este Claro, estudiante. claro, él participa porque siempre la versión oficial fue, imagínate, en el medio de una balacera, de protestas, de corridas de caballos, de policía, decían, no, Juan José Cabral se llamaba el muchacho que falleció, Sí. decían, la versión oficial es que pasaba casualmente por ahí, caminando tranquilamente, paseando, y le cayó una bala que seguramente o sea, algo irreal totalmente. Entonces empecé a investigar qué era lo Ajá. que había pasado. Claro. Y no, él no estaba afiliado a ningún lado, pero como era en la década del 60, tenemos que ubicarnos en ese Exacto. contexto, Sí, en esa situación, que la política de las reuniones en las pensiones de estudiantes, hablando de política, era lo más común del mundo. claro. Y entonces comenzaba un aumento, se triplicaba el ticket para el comedor estudiantil universitario, que era fundamental y que le daba vida a la capital correntina. Claro. Y bueno, a partir de ahí es la excusa para atacar también a la dictadura de Juan Carlos Onganía, ¿no? Claro, claro, claro. Así que bueno, Inter- es toda una investigación Sí, que sí. se lleva primero a cabo y te la cuento con las herramientas literarias. Ahí está. Y es muy distinto ese caso, que está un poco más alejado en el tiempo, que el de Sí. Cascarita de Huevo, era su cuerpo, crónica de un derrumbe, que es un hecho más reciente, mucho más reciente. Es del 85, puede ser, ¿no? Un poco más. No, más, mira, el hecho es que de una obra en construcción que Ujú. estaba autorizada en el año 2012, Ah, 2012. una sí. obra en construcción que estaba autorizada para 5 pisos de altura, oficinas en pleno centro de la capital correntina, la Ujú. provincia de Corrientes, del nordeste argentino. Ujú. Infringen la normativa y hacen 7 pisos, van a ser departamentos. Ajá. Cada vez o sea, todo el mundo se da cuenta que están infringiendo la normativa municipal. Los proyectos no eran esos, Claro. había que ver si ese lugar no daba para tantos pisos, Claro. es decir, sacaron autorización para determinadas cosas que no cumplieron. Claro. Se claro. veía desde lejos, esto lo cuento porque está verificado por la justicia, ¿no? Claro. Los exacto. obreros que trabajaban allí eran 11 y cayeron el 12 de marzo, el 22 de marzo del 2012, cayeron 35 pisos abajo porque no tenían ni siquiera una soga de vida, un cabo de vida, como dice, una soga para sujetarse, apenas si tenían, algunos tenían casco. Claro. El encofrado que estaban haciendo se dio, Claro. cayeron 11 obreros, algo que se podía haber evitado tranquilamente. Claro. 8 de ellos murieron, 3 quedaron gravemente heridos,
8 murieron y murieron hasta cayeron, atravesaron las casas de los vecinos porque al lado hay casas y murieron en las casas de los vecinos, o sea, en las camas de los vecinos. Horrible. Fue una tragedia sin, creo que no tiene antecedentes por lo menos en el nordeste argentino. Claro. Y todo como pasa habitualmente, ¿no? Cuando es algo así y que toca a roza determinadas circunstancias económicas y demás, eso se deja pasar. Queda nada. Y gente que ha nacido en el 2012 o en el 2020 no tiene idea de lo que ocurrió, porque además la justicia tardó 10 años en expedirse, determinó que era real, que estaba todo mal, o sea, estaba todo mal, pero ninguno fue preso porque como son profesionales con mucha reputación, la justicia dijo no hubo dolo, es decir, no lo hicieron a propósito porque no van a poner en riesgo su reputación y quedaron todos libres. Entonces, Cascarita de Huevo era su cuerpo, es lo que me dice la mamá de uno de ellos cuando reconoce a su hijo en la morgue, se lo trae y le dice, me dice a mí en las entrevistas, me dice, yo lo toqué señora, me dice, y Cascarita de Huevo era su cuerpo. Así que te imaginas lo que sería. Es un terrible, y es como un libro, yo siempre digo, trato de eso, ¿no? Contra la indiferencia, porque no puede ser que eso pase. Y si vos conocieras Corrientes Capital, pasás por esa cuadra y todavía está el esqueleto de la construcción, no se terminó, no se continúa y tampoco se tiró abajo. Es una cosa horrorosa. De hecho, conozco Corrientes, viví 5 años así, así que sí, conozco. No me acuerdo bien la dirección que vi, pero dime la dirección. San Martín, ahora creo que es 355 o 655, no me puedo acordar bien, pero bien en pleno centro. En pleno centro, sí, claro. Sí, es interesante. Lo bueno entonces es que la literatura recoge entonces el guante, digamos, y lo pone así. A mí me parece interesante esto que estamos hablando, porque suelo decir que la literatura, que la escritura nos permite muchas veces llevar a pensar sobre la realidad de una forma que la noticia no, porque la noticia, tú lo sabes bien, una nota periodística pasa y pasamos al otro tema. En cambio, muchas veces la ficción nos mete mucho más profundo y no lo olvidamos tan fácilmente, ¿no? ¿Puede ser? Pero claro, porque fíjate lo que pasó, ese día que murió, bueno, estaban todos los medios, inclusive medios de Buenos Aires, llegaron a Corrientes, todo salió como ocurre, ¿no? O sea, están 2-3 días, y después, chao. Se olvida. Nadie más se habló del tema y sinceramente hay gente en Corrientes que no tiene idea de lo que ocurrió. Y fue una tragedia, fue algo vergonzoso desde el punto de vista de lo que ocurrió, prevenible totalmente. Vergonzoso desde el lado de la justicia, vergonzoso desde todo, desde donde lo mires es vergonzoso, realmente. Claro. Así que creo que el mismo tema lo utilizó una autora de teatro de ahí de Corrientes, que yo la entrevisté para otro programa, para un podcast, Laura, no me acuerdo. Virgile, exactamente. Laura Virgile. Ella creo que también lo utilizó a ese tema. Sí, lo que pasa es que el día que presenté el libro yo había escrito un poema, un poema específico de ellos, Pájaros de los Andamios creo que se llama, no me puedo acordar, no está en el libro lo hice para ese día especial y Laura que es tan sensible y tan buena en lo que hace, lo interpretó de una manera que Dios mío, el valor interpretativo de ellos le dio vida a lo que yo había escrito, lo de ella fue impecable, realmente. Otra mujer de Buenos Aires realmente. Y que vive en Corrientes también, ¿no? Así que qué bueno. Ya la tendremos en algún momento en Café y Palabras también. A Pura Literatura podría definirse en su edición primera del 2022 como un encuentro literario de escritores de Corrientes, Chaco, Formosa, zona del nordeste argentino, y que reunió también a un escritor chileno que vivía en Paraguay al momento del primer evento. Pero,
¿Qué es Apura Literatura y cómo se generó ese proyecto que entiendo sigue vivo? Sí, sigue vivo de otra manera, ¿no? Salíamos de la pandemia, 2020, 2021, los escritores no sabíamos nada uno del otro, o sabíamos porque nos comunicábamos por WhatsApp, pero todo estaba paralizado absolutamente todo, como todas las actividades, y claro, menos reuniones literarias y demás, ¿no? O sea, y entonces sentí que hacía falta que nos encontráramos, y bueno, invento un encuentro, qué sé yo, con lo que pueda, hasta claro, donde pueda yo llegar. Y bueno, hubo gente que colaboró, se hizo en el Centro Cultural Universitario de Corrientes Capital. Hubo gente que pagó el pasaje de algunos escritores del interior de Corrientes, otra gente que pagó la estadía de otras personas que venían de Formosa. Y cuando me quise acordar, llegaron un montón de escritores de distintas partes, compartimos, nos divertimos. ¿Viste cuando decís, no puede haber una segunda edición de esto porque no va a salir igual? claro, Porque claro, esto no va a volver a repetirse. claro. Fue mágico, fueron 2 días mágicos de lecturas, de presentaciones de libros, de estar llena la sala, de divertirnos, de reencontrarnos, de abrazarnos, y sé que eso, así como esa, no se va a volver a repetir. Entonces Claro. primero que fue mucho esfuerzo, Claro, sí, sí. y no lo quise volver no, por el esfuerzo, pero también por a no romper esa magia. Prefiero que quede el buen recuerdo, lo hermoso que fue eso, y que todo el mundo diga, ay, ¿te acordás? Apura Literatura, y no que se vaya diluyendo, ¿viste? Cuando Claro, sí. después ya no sabés a quién Pierde invitar, interés, ya no te claro. gusta, ya tenés las críticas. No, esa vez fue mágico, y ahí lo dejé. Pero mi cuenta de Instagram, sí, claro, sigue como Apura Literatura. Claro. Después, en la de Facebook, está mi nombre, María Laura Riva, pero fue una cosa que no sé qué toqué yo. En Facebook estás con mi nombre y en Instagram Apura Literatura, pero eso es porque no sé qué toqué y le cambié el nombre sin querer. Genial, Así que genial. bueno. Pero digo, sigue estando ahí, ¿no? En redes, digo, yo estuve Sigue viendo estando, en el Instagram, hay comparto, información, claro. Qué bien, qué bien. A qué mí, bien. una de las cosas que más me gusta es compartir lo que hacen mis colegas. O sea, aparte de lo mío, que por supuesto, porque yo soy escritora y demás, pero a mí me fascina promocionar a lo que es el interior nuestro. Claro. Y en el caso de aquí en el Nordeste, que hay un montón de escritores buenísimos, que pueden disputarle a cualquiera premios Sí. internacionales, pero que bueno, no tenemos el modo o sea, no tenemos la Visualizar. distribución, no es Buenos Aires, Claro. y aún así en Buenos Aires también cuesta mucho hacerse un lugar Indudable. y todo, y cada vez más respecto de lo que es cultura, cada vez más cuesta en un tiempo, en un momento en que parece que todo lo que es cultura no sirve, o Claro. tiene que ser gratis, o no tiene que ser nada, o sea, es un hobby. Claro. Y no, es una actividad fundamental para la sociedad. Vaya Así que sí, vaya que sí. Como vamos acercándonos a ese tiempo de cierre, todavía nos falta, voy a adelantar un poco mi temario y que tenía así preparado, y sabemos que vienes preparando una nueva publicación ahora para 2025, lo estuviste anunciando en redes sociales, de Absurdo y de Espanto. ¿De qué se trata esta vez? Sí, esta vez son microrelatos. Estoy muy enamorada de lo que es literariamente, de la crónica narrativa y de los microrelatos, porque los microrelatos son esos cuentos breves, pequeños, que son difíciles de escribir, en el sentido que ninguna palabra tiene que estar de más, tiene que ser un lenguaje preciso, tiene que contar una historia en menos de 300 palabras, un poquito más de 300 palabras y nada más. Claro. Entonces ahí actúa la sugerencia, lo que te ofrezco, la invención, el silencio. Actúan otras cosas que es diferente a un cuento y que es diferente a una novela. Tiene otro ritmo y demás, y me gusta por lo breve, conciso y contundente. Entonces es un libro de microrelatos que comienza
tiene una preventa a partir del 2 de junio, me dijeron, a través de Bien. una editorial que está en Buenos Aires, que se llama Halley. Bien. Llamaron a una convocatoria, yo presenté mi propuesta, la aceptaron, Ujú. y bueno, sale la preventa, que es el 2 de junio, comienza, hasta el 11 de junio va a estar en preventa, o sea, es decir, que se paga más barato el libro porque Claro. esa preventa ayuda a la edición del libro, Bien, y al bien. mes ya llegan los libros y se reparten, y los que están en Buenos Aires también es bueno porque tiene distribución en Buenos En Buenos Aires, Aires, claro. y eso también es importante. Así que bueno, estamos en eso esperando al nuevo hijo de palabras que anda por ahí. Perfecto, perfecto. Ya después te voy a pedir que me compartas un poco más de información para poder volcarlo en el blog y ¿Cómo no? entonces va quedando también eso ahí. Y te podría pedir algo de que nos leas alguna ¿Microrelato? puede ser, ahí está, perfecto. Sí, sí, sería bueno. Dale. Bien, Es bien chiquito y es lo que va a estar en la contratapa bien. del, del libro. Ujú. Así que se llama Perfecto. ¿Qué nos pasa? Y dice así, el libro está dividido en varias partes y hay una parte que se llama lecturas previas, o sea, es un guiño a lecturas que yo he hecho, y este es un guiño a un cuento de Silvino Campo que se llama Los libros voladores. Entonces, a Ajá. partir de ahí yo recojo el guante e invento mi propia historia, ¿no? Bien. Y se llama ¿Qué nos pasa? Dice, cuando los libros comenzaron a morir, supe que no se trataba de una muerte natural. Los había estado escuchando la noche anterior, hablaban bajo, entre sí, como si tramaran algo, pero nunca sospeché del pacto que habían hecho. A la mañana siguiente, sin orden previo, comenzaron a caer libros desde el balcón y las ventanas. No pude detenerlos. Los vecinos se concentraron frente a nuestra casa para ver cómo volaban. A nadie le llamó la atención que los libros se arrojaran al vacío, como si esta escena la hubieran visto muchas veces en sus vidas. Indiferentes, registraron todo con sus teléfonos. Ninguno comprendió que aquellos libros se estaban suicidando frente a sus ojos y ante las cámaras. Impresionante. Me Ese es encantó. un micro relato así, eso. Tiene el Claro. micro relato, ¿no? Que te deja contundente. Indudable, muy, 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 muy bueno, muy bueno. Como tenemos un poquito más de tiempo, en Cuba tú realizaste la licenciatura en Ciencias de las Religiones, escribiste letras Sí. para canciones, te vinculaste al cine, creo. En fin, ¿crees que esa experiencia vivida en la isla puede volcarse en algún momento en algún texto literario? Tengo un solo cuento que escribí y está medio a terminar, pero yo en Cuba estaba más del lado periodístico, cultural, podía mandar cosas, y trabajando en una investigación sobre el cine documental cubano desde el inicio y demás, Claro. y tuve poco contacto con escritores, aunque Claro. parezca mentira, tuve poco contacto con escritores, sí con muchos músicos, Uh-huh. y bueno, y con los que iba entrevistando, que sacaba para Momarandú, que trabajaba durante hasta el año 2022, Ajá. por ahí, o 2021, inicio de 2022, trabajé en el diario y siempre que podía mandaba alguna colaboración. Claro. Y bueno, creo, no sé si las experiencias, creo que no sé si se volcarán literarias, porque cuando uno está cerca de las cosas importantes le cuesta mucho escribir. Claro. Pero sí para mi vida espiritual y mi enriquecimiento interior, por supuesto que sí. Impecable. Eso sí. Hay una nota que tú publicaste y que supongo que tiene que ver con alguien de allí, que, a ver, corrígeme si me equivoco, la Biblia Sí. con ojos de mujer. Claro, ella, porque yo hice Ciencias de la Religión en un instituto ecuménico. Uh-huh. Entonces, la riqueza que a mí me dejó es impresionante, porque eran
profesores de distintas religiones y alumnos también de distintas religiones. Claro. Entonces, eso fascinante, poder escuchar a otro que no piensa igual que vos, que no cree igual que vos y que, sin embargo, podés escuchar perfectamente por qué cree en lo que cree y no sentirte extraño ni sentirte insultado. Claro. Entonces realmente era un lugar maravilloso que uno cree. Yo pensé que Cuba no iba a haber de nada de eso, y sí, que había. Y bueno, y ella es Dailin Rufins, es una mujer brillante, ella es evangelista, es pastora, pero además es filósofa y demás, tiene unos razonamientos y es... los que analizan la Biblia, ¿cómo es que se llaman? Biblistas. Los que se hace el análisis de la Biblia, son exégetas, diferentes análisis de distintos puntos de vista. Claro. Y realmente un lujo haberla tenido como profesora. Ella ahora está viviendo en Brasil, por ejemplo. Interesante. Y es muy brillante ella, sí. Así que bueno. Hay una última pregunta que yo estuve leyendo en entrevistas que has mantenido, que has hablado, una preocupación tuya vinculada a los escritores, ¿no? Has mencionado que tu deseo de generar una fundación para escritores en el NEA, y asumo que es por conocer la realidad de tantos y tantos escritores en este camino, y tú puedes... ¿será posible generar esa conciencia sobre esta necesidad? Por ahora es una idea, una idealización mía, un sueño, que a mí me gustaría formar como, no sé si fundación, asociación, lo que sea, pero para dar lugar a los escritores, sean conocidos o no sean conocidos. Claro. Porque cada uno tiene una realidad particular. Hay gente que por ahí la pasa muy mal económicamente, no tiene ni para viajar, pero no porque se dedique a escribir y nada más, no, porque por ahí tiene trabajos, pero tiene 4 chicos, claro, tiene que pagar el alquiler, y no tiene tiempo para escribir, no tiene espacio. Algo que ayudara, como una unión de escritores, algo así que ayudara, que colaborara, que si no tienen obra social, ese lugar pueda ofrecerle, bueno, mira, anda al tal dentista que está afiliado acá, te va a atender. Claro. Hacer convenios. No tengo, bueno, vivo en el interior y tengo mi hijo internado en la capital. Sí. Bueno, a ver, ¿dónde te podés ubicar? ¿Dónde se puede quedar sin que tenga que pagar un peso? Claro. Es muy utópico, yo lo sé, pero sí hay gente que necesita, por ejemplo, tratamientos psicológicos por distintos motivos y no los puede costear, claro, porque tampoco tiene obra social. Eso, o sea, eso, ¿no? Además de promover toda actividad cultural que se pudiera hacer. Por supuesto. Pero que es importante. Escritores conocidos o sean escritores que no los conoce nadie, no importa. Claro. Pero bueno, por ahora es una utopía. Y es importante. Yo siempre recuerdo, yo viví 5 años en Corrientes. Fui a estudiar medicina, finalmente terminé estudiando enfermería, trabajé en un CTI de niños allí, y me acuerdo de la necesidad justamente de la gente del interior que tenía que venir al hospital, o que traían a sus hijos desde Misiones y demás. Es tan larga la estadía a veces por el tipo de enfermedades, y no tener nada, ¿no? Me acuerdo muy bien de eso. Bueno, ahí empecé a escribir cuentos justamente, viendo esas duras realidades que se ven en un hospital y que no se ven en otra parte. Y por eso me parecía muy interesante lo que tú proponías, porque de hecho conozco esas situaciones, ese tipo de cosas, y está muy bueno poder ponerlo en la agenda. Así que está muy bueno eso. Muchísimas gracias por participar de este encuentro con Café y Palabras desde Resistencia. Estás viviendo en Resistencia, ¿verdad? Claro, Resistencia Chaco. Claro, viví un montón de años en Corrientes, por eso mi relación siempre con Corrientes, pero también tengo ya voy por
casi 8 años viviendo acá en Resistencia Chaco, que está al ladito, es cruzar el charco, como decimos nosotros, cruzar el río Paraná con un puente y ya estás en otra provincia. Exactamente, digo, bueno. es lo lindo también de la zona, yo lo mencionaba en la entrada, hay apenas 20 kilómetros y en realidad está todo unido y uno va de un lugar a otro permanentemente, hay actividades de un lugar a otro, bueno, como las distintas actividades que se promueven, que promueven los escritores de Corrientes o de Resistencia y bueno, van de un lado a otro, ¿no? Es decir, cada vez hay más actividades y eso está muy bueno. Es decir, para sacar entre todos un poco este tema de la escritura, de la publicación, que no es fácil, y llevarlo adelante. Muchísimas gracias por participar de Café y Palabras. Gracias a vos, Walter, y gracias a la radio por dejarme expresar y por convocarme y por todo. Muchísimas gracias. Un gustazo, en serio. Igual. Usted está escuchando Café y Palabras en la noche de Oriental. Pueden seguirnos en Instagram, @Café y Palabras 2025. Más información sobre el programa y los escritores invitados los brindamos en el blog de Café y Palabras, cafeypalabras2025.blogspot.com. Nos pueden escuchar y seguirnos también por iVoox, Spotify, Amazon Music y en YouTube, siempre a partir del lunes siguiente de la transmisión en vivo. Estamos en Radio Oriental 770 amplitud modulada, aunque hoy tuvimos unos problemas técnicos y no salió al aire como normalmente está saliendo, pero se puede escuchar a través de internet por la web de Oriental, oriental.com.uy/inicio/en-vivo/. Agradecemos la colaboración del señor Federico Sena, que nos acompaña en los controles de la radio, haciendo que suceda esta magia de la comunicación. Pueden seguir Radio Oriental por la red social Facebook, www.facebook.com/oriental770am o la red social X, @oriental770. El café se terminó y las palabras se van apagando de a poco. Ahora es momento de preparar la cafetería para otro encuentro literario en Café y Palabras. Agradecemos su compañía y hasta el próximo programa.